Bueno, hoy, como habíamos anunciado, y a partir de todos los días de diciembre, estaremos con ustedes con candidatos presidenciales. ¿A quién elegimos nosotros? A quien primero nos contestó. Y fíjense que nosotros pensamos que había que traerlos a cada uno que quisiera venir, obviamente, a hablar de sus fortalezas, de la fortaleza, de su gran proyecto y de la fortaleza que tiene para realizarlo. Obviamente, la Caja Costarricense del Seguro Social estaba en primer lugar y en primer lugar también contestó don Álvaro Ramos, que ya está listo para conversar con nosotros. Así lo haremos con todos los candidatos que nos respondan a partir del día de hoy. Pero hoy no es un tema menor, es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y le damos la bienvenida a don Álvaro. Don Álvaro, era cómo estudié para esa entrevista, cómo leí, cómo estudié. Espero que podamos contarle y decirle a los costarricenses muchas cosas de esa institución que Costa Rica no solo Ujú. quiere, sino necesita tanto. Don Álvaro Ramos, usted fue superintendente de pensiones, conoce exactamente el sistema de pensiones, sabe que los modelos actuariales del IBM tienen fecha de caducidad inminente. También fue presidente de la presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Su paso fue breve, salió porque la legalidad del aumento salarial que usted aprobó basándose en la autonomía de la caja versus la disciplina fiscal, o sea, la línea dura del presidente Chávez y la regla fiscal. Esos son los grandes inicios, pero vamos a hablar de mucho más sobre la caja. Fíjese que buscando me encontré que dicen que don Álvaro Ramos, en un perfil que le hacen, tiende a la explicación pedagógica y al dato duro. Su debilidad puede ser la falta de cintura política, dice, para negociar soluciones impopulares, sí, como previendo que se va a enfrentar a posibles soluciones impopulares, supongo. Su fortaleza es que nadie le puede mentir con números. Empecemos por ahí. ¿Qué piensa de esto que está ahí en las redes del mundo? Y muy buenos días, doña Amelia, muy buenos Buenos días a días. todos los que nos escuchan. Pues no sé si yo lo plantearía en términos de que me falte cintura para negociar. Yo participé en las muy complejas negociaciones del Poder Judicial. Había un montón de gente que creía que era imposible poder hacer una reforma a las pensiones del Poder Judicial, primero porque ya teníamos una asamblea fragmentada como la que hay hoy, ya no había muchos partidos, entonces no era el estilo bipartidista que entre dos partidos acordaban y salían las cosas, y segundo porque había una idea de que los magistrados, los sindicatos del Poder Judicial nunca iban a aceptar una reforma, y sin embargo pasó. Y yo siempre me he sentido bastante tranquilo de mi gol en ese proceso. Obviamente el mérito mayor se lo llevan los diputados que aprobaron la reforma, pero yo sí trabajé muchísimo en articular un lenguaje común entre esos diputados, un lenguaje común con el Poder Judicial. Le expliqué, por ejemplo, en esa época a los magistrados que la dinámica de gobernanza que tenía el fondo del Poder Judicial los exponía a una situación muy compleja personal a ellos mismos, ¿verdad? Porque una cosa es ser la Corte Plena para efectos de administrar justicia, algo para lo que ellos han estudiado mucho y se han especializado mucho, y otra cosa es ser la Corte Plena para efectos de administrar un fondo de pensiones, una responsabilidad para que ellos normalmente no están preparados, ¿no? Porque ¿qué va a saber un juez de familia o un juez penal de administración de un fondo de pensiones? Y sin embargo, en la gobernanza anterior del fondo de pensiones, ellos tenían esa responsabilidad personalísima. Entonces ahí era donde yo les decía, ustedes están enfrentando una situación muy compleja de responsabilidad penal en la administración de algo que no tienen por qué dominar, digamos, ningún juez especializado en juzgados de familia o juzgados penales
tiene por qué dominar qué es administrar un fondo de pensiones. ¿Verdad? Entonces, con ese tipo de argumentación era que yo iba tratando de bajar, por así decirlo, el rechazo a la reforma y lo logramos. Digamos, al final la reforma pasó. Y entonces yo siempre cuento esta anécdota porque fue como uno de los pocos espacios en mi vida en que yo sí tenía, digamos, ese margen de maniobra de negociación política. No en muchos de mis espacios yo he tenido. En su momento, como viceministro, también apoyé en la discusión de la reforma fiscal, pero esa la lideró, que en paz descanse, don Edgar Ayala. ¿Verdad? Ahí no voy a estar yo planteando que tuve un papel central, pero sí lo vi de cerca, su proceso, cómo lo negoció, de lo que aprendí mucho de don Edgar que muchos diálogos. Don Edgar, aún recuerdo, nos puso al equipo a conversar con más de 100 actores políticos. Entonces fuimos uno por uno conversando con todos los actores políticos, preguntándoles cómo lo ven ustedes, qué creen que es importante, y entonces fuimos incorporando poco a poco elementos de digamos, los comentarios de estos más de 100 actores políticos. Pero entonces ahí uno va entendiendo que mucho de la cintura política, como le dice la gente, no es tanto jugar a las chapas, engañar, disimular, no, es simplemente sentarse a conversar con la gente. ¿Verdad? Y ahí es donde, de alguna manera, uno podría plantear que eso ha sido como lo opuesto a lo que ha ocurrido en la actual administración, que una y otra vez se rehúsa a sentarse con la gente. Entonces, si a alguien le falta cintura política, yo sentiría que es a la actual administración, que una y otra vez ha hablado, por ejemplo, de dinamitar los puentes con la oposición, ¿verdad? Y así después no se logra nada. Seguramente ellos en lo que han sido hábiles, y se los reconozco, es en un relato de que no los dejan gobernar. No es que no los dejan gobernar, es que no tienen cintura política para gobernar, porque cintura política es hablar con la gente, y a ellos no les gusta hacerlo. Don Álvaro, tenemos varias preguntas y puede al A ver, rato volverse como un poquito espesito el tema en el sentido de que necesitamos, y usted lo hace bien, que nos expliquen varias de las inquietudes que tienen los costarricenses sobre la caja. cómo Usted no. estuvo pocos meses al frente de la caja. El presidente Chávez lo removió del cargo tras el desacuerdo por el descongelamiento del aumento salarial acordado que según la versión oficial del gobierno implicaba incumplir la regla fiscal, mientras que otros criterios técnicos y un oficio de Hacienda señalaban que ese ajuste no la violaba. A la luz de esa experiencia, ¿considera hoy que la decisión de apoyar ese aumento fue técnicamente responsable o cambiaría algo de cómo gestionó la relación con el Ejecutivo y con los sindicatos? ¿Qué aprendió de ese episodio sobre la autonomía de la caja frente al Poder Ejecutivo? Sí, yo creo que lo que aprendí es que uno cuando se incorpora a un equipo debe conocer mejor a las personas y particularmente el líder del equipo. Yo prácticamente no conocía al presidente Chávez, creí que era alguien que iba a, digamos, respetar un pacto de cómo se iban a trabajar las cosas, que iba a respetar la autonomía histórica de la caja. Yo siempre he aceptado ese error mío, lo leí mal al señor, creí que era una persona con un nivel de profesionalismo, digamos, consecuente con sus roles que había tenido, por ejemplo, como director del Banco Mundial en Indonesia, ¿verdad? Que son roles que, bueno, extrañamente, que requerirían un nivel de cintura política que yo no se lo vi después. Y entonces, a partir de ahí, y de ese error originario, yo no me arrepiento de nada porque, vamos a ver, aquí el tema es uno de legalidad y uno de viabilidad financiera. Y hay que recordar la secuencia de eventos. El aumento salarial en realidad se aprueba antes de la pandemia y lo aprueba el propio presidente Chávez siendo ministro de Hacienda. La firma de él está en el decreto original del aumento salarial. Entonces, hay que tener claro esto, a la firma personal de él está en ese decreto como ministro de Hacienda. Entonces, claramente para él no había ningún problema en ese momento. Después, durante la pandemia, los empleados de la caja aceptaron la suspensión del aumento salarial
mientras duraba la pandemia, mientras duraba el decreto de emergencia de la pandemia. El presidente Chávez deroga el decreto de emergencia de la pandemia, incluso en contra del criterio de la caja, que la caja le dijo, no derogue eso porque nos va a causar una serie de problemas. Y se lo dijimos, por ejemplo, al presidente de la CNE, don Alejandro. Le dijimos, hey, tengas cuidado con esa derogatoria porque va a causar estos y estos y estos problemas. Digamos, no, no tanto por el aumento salarial, sino otros problemas de gestión interna de la caja. Sí, porque todavía había efectos secundarios de la pandemia a nivel de gestión administrativa. Bueno, igual lo derogaron. Bueno, nosotros de como caja respetamos, ¿y qué vamos a hacer? Lo derogaron, pero claro, un efecto casi inmediato de esa derogatoria es que vuelve a entrar en vigencia el aumento salarial. Y lo que ahí nos inquietó, pues obviamente, bueno, y hay que pagarlo, pero entonces está el dinero, tenemos suficiente dinero. Y ahí sí yo pensé durante varias sesiones, no fue una, varias sesiones a la dirección actuarial, a la dirección financiera, los obligué a que nos plantearan con mucho cuidado todas las proyecciones, que nos explicaran con mucho cuidado la situación financiera real de la caja porque pesos más, pesos menos, eh, el aumento de la caja me va a costar como unos 20 millones de dólares. Entonces, la pregunta era, ¿tenemos los 20 millones de dólares? Y la respuesta muy contundente de la gerencia financiera fue, sin duda alguna. Yo, bueno, no hay ningún problema con esto, procedamos con el pago. Debo reconocer que la gerencia financiera tenía razón. El superávit de la caja en el 2023 fue 1.500 millones de dólares contra los 20 que costó el aumento. El superávit financiero del 2024 fue 1.800 millones de dólares contra los 20 que costó el aumento. Entonces, efectivamente, digamos, desde un punto de vista de el costo sobre el superávit, no sobre los ingresos, fue tal vez un 2% del total de ingresos del superavitario de la caja. Entonces uno, en retrospectiva, además en el momento, así con la proyección, era una decisión responsable, pero además en retrospectiva, aún más responsable, haber incrementado el nivel de conflicto social por un aumento que representaba una fracción relativamente pequeña en los ingresos de la caja, no hubiera tenido ningún sentido. Y eso es lo que yo percibo, digamos que es una constante en la actual administración. Los conflictos sociales escalan mucho cuando hubieran podido ser resueltos con una inversión muy pequeña de tiempo y dinero, pero parece haber una agenda de polarización totalmente innecesaria. Y finalmente, en el tema de la legalidad, yo todavía me acuerdo que el abogado y los abogados del presidente y él mismo empezaron a tratar de leerme la ley de fortalecimiento fiscal para alegar que sí procedía la aplicación de la regla fiscal. Claro, lo que ellos desconocían es que había un fallo de la Sala Constitucional de varios años antes que ya había dicho que la regla fiscal del todo no aplicaba a la caja, a ninguna de las estructuras de la caja, ¿verdad? Y a pesar de explicar eso, ellos continuaban con un discurso de que sí le aplicaba la regla fiscal. Entonces a mí siempre me pareció muy extraño todo el episodio legalmente hablando, o sea, la legalidad del aumento nunca estuvo en cuestión, digamos, no estuvo en cuestión técnica, estuvo en cuestión política, pero no en cuestión técnica. Y lo único que era de verdad una discusión es, ¿tenemos la plata o no tenemos la plata? Y la proyección era que sí la teníamos y la realidad era que sí la teníamos. Usted ha insistido en que la caja no está quebrada financieramente. En el programa de gobierno de Liberación Nacional se habla de limitaciones estructurales y fragmentación del sistema de salud con listas de espera prolongadas y rezagos tecnológicos. ¿Cómo explica esa diferencia entre la solidez financiera que usted describe y la experiencia de usuarios que enfrentan esperas de meses o años para una cita o cirugía? ¿Qué usaría para demostrar que la caja está o no está en riesgo financiero? Sí, es que son elementos separados. El superávit de la caja es muy claro.
Digamos, el año pasado, y ojo, no lo dice solo la Caja, lo dice su auditoría externa, lo dice la Contraloría, solo el año pasado a la Caja le sobraron 1.800 millones de dólares, casi 1 millón de millones de colones, no, una cifra casi incomprensible para una persona normal, ¿verdad? Un uno seguido de 12 ceros, ¿verdad? Pero, y ese es el superávit, no los ingresos, doña Amelia, el superávit, lo que le sobró. Entonces, claramente la capacidad financiera de resolver los problemas existe. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de salud no se resuelven solo a punta de dinero. Si fuese así, los Estados Unidos, que gasta el triple que nosotros en relación al PIB, nosotros gastamos un poco más de 6 puntos del PIB, los Estados Unidos gasta 18 puntos del PIB, ojo, y de un PIB muchísimo más alto que el costarricense, pero digamos que mantengámoslo como una relación PIB para que sea más comparable. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si tu organización del sistema de salud no está muy bien pensada, entonces siempre va a haber fallas, no importa cuánto gastes. Y si además gastas relativamente poco o incluso gastas menos de lo que estás recibiendo para resolver los problemas, como es el caso de la caja hoy, entonces se te van quedando brechas. Nuestros cálculos eran que la mayoría de las brechas se podía resolver gastando pasando, digamos, de 6,5 que estaban en aquella época a más o menos 7,5, que por supuesto al nivel de ingresos que está recibiendo la caja hoy estaría más que suficiente, digamos, siempre cubriría. ¿Cómo se debería usar ese punto adicional del PIB, digamos, de 6,5 a 7,5, principalmente en salud preventiva, principalmente en EVAI? Ahí es donde debería estar el grueso del gasto adicional y un poquito más en los hospitales, pero principalmente en los EVAI. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque hoy en día el gasto es casi 80-20, 80 en los hospitales, 20 en los EVAI. De este gasto adicional casi que es al revés, 80 en los EVAI y 20 en los hospitales para rebalancear todo el sistema. Eso por un lado. Entonces sería, don Álvaro, no es dinero, es gestión y modelo de atención. Es gestión, pero también hay como un nivel, llamémoslo estratégico. ¿A qué me refiero con estratégico? Yo a usted le puedo decir, gestione mejor el EVAI o gestione mejor el hospital, no sé, de Alajuela. Uno puede decir eso, pero aquí es como una decisión muy estratégica. Ok, de todos estos recursos sistémicos que tengo, ¿qué porcentaje lo voy a mandar a los EVAIs, a gastar más en EVAI? Y ahí es donde yo sí tenía una posición de índole estratégica, de nivel de junta directiva de para que todo el sistema camine mejor, hay que direccionar más recursos hacia los EVAI, hay que contratar más personal en los EVAI, hay que ponerle más atención a cómo aumentamos la capacidad resolutiva de los EVAI. ¿A qué nos referimos con eso? Que haya más decisiones que pueda tomar un médico en el EVAI, que pueda tomar un enfermero en el EVAI, ¿verdad? Que puedan tomar los ATAP en los EVAI, o sea, que cada uno de los perfiles técnicos que tiene un equipo de atención básica médica en las comunidades tenga más capacidad de resolver, de definir qué es lo que usted necesita. En su programa de gobierno se propone un saneamiento financiero integral de la caja, incluso mediante mecanismos extraordinarios para amortizar la deuda del Estado con la seguridad social. Hoy esa deuda, ya lo sabemos los costarricenses, se estima en alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué instrumentos Correcto. concretos usaría para pagarla? ¿Nuevos impuestos, reasignación del gasto, endeudamiento? ¿Qué recortes o cambios presupuestarios serían inevitables y en qué plazo? Sí, a mí siempre me intrigó por qué la gente hablaba de que ese 9% del PIB era impagable para Hacienda y no es impagable pagar el 60% del PIB que Hacienda ya le debe a los bancos en Nueva York digamos, diversos actores financieros del sistema nacional e internacional, pero sí es impagable la caja. Bueno, entonces, ojo, 60, hasta donde me enseñaron desde la escuela, es mucho más grande que 9. ¿Verdad? Pero sin embargo, una es pagable y la otra es impagable. Entonces a mí siempre me extrañó este doble discurso, porque claro, si fuera que están pretendiendo de que se pague de forma líquida 9% del PIB, pues sí, ahí yo entiendo perfectamente la posición de Hacienda. Pero por ejemplo, cuando yo le propuse al presidente Chávez y a Nogui Acosta un modelo
de ir pagando la deuda del Estado con la caja, el modelo tenía una transformación más profunda, o sea, había una transformación profunda en cómo es la relación del Estado con la caja, pero digamos, si lo tuviéramos que plantear en números gruesos, como si fuera un simple pago de deuda, no lo era, era una idea un poco más elaborada, pero hablemoslo en términos de si fuera un simple pago de deuda, pues simplemente se le decía, páguenos durante 10 años, Estado a la caja, y le damos 5 años de gracia, precisamente previendo la necesidad de tener un proceso de saneamiento fiscal en Hacienda, no en la caja. Y entonces ya a partir de ahí, con una Hacienda más sana, daba tiempo de poder pagarle a la caja y que la caja tuviera ingresos más estables a nivel financiero. Y esa era, digamos, ese era el modelo que planteamos, aproximadamente unos 5 años de gracia donde ellos iban cerrando la brecha de acumulación de deuda, porque recuerde que hoy no es solo la deuda acumulada, sino que cada año el Estado vuelve a incumplir con una enorme parte de lo que debería pagarle a la caja. ¿Verdad? Y un poco, tal vez aquí es bien importante entender qué es lo que está generando la deuda, porque tal vez para la mayoría de la gente no es muy claro. Recordemos que la caja en realidad no es una sola cosa, son tres grandes estructuras. Una estructura de pensiones, ¿verdad? Que ya podemos hablar de eso, pero es como más obvio verla como una estructura separada, un seguro de pensiones, un seguro de salud como estructura financiera que absorbe los recursos de los asegurados, los capta y después los gasta para proveer salud, teóricamente. Es- Pero, Ujú. interesante, hay una tercera estructura, y esto es lo que sí es un poco más inusual en el mundo entero, pero lo tenemos aquí, que es la sección de servicios de salud que tiene la caja, que en realidad es lo que la mayoría de la gente asocia con la caja, pero que la manera en que lo tenemos en Costa Rica es un poco sui generis. Le doy un ejemplo. Los EBAIS en la mayoría de los países pertenecen al Ministerio de Salud. No es tan común que pertenezcan a, digamos, un instituto de seguro social, pero aquí lo metimos en el seguro social porque determinamos que era el que tenía mayor capacidad. No, pero entonces uno podría imaginar un universo donde el Estado le debería menos dinero a la caja, pero entonces tendrías que administrar los 1050, 1100 EBAIS en el Ministerio de Salud y tendrían que salir directo al presupuesto nacional. ¿Verdad? Y ahí tendría que gastar el Estado. ¿Qué fue lo que hizo el Estado en Costa Rica? Dijo, hey, no tiene mucho sentido tener un hospital del Ministerio de Salud y un hospital de la Caja, tener una red de atención regional de la Caja y una red de atención del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Y prefirieron mandarlo todo a la Caja. Pero a cambio de mandarlo todo a la Caja, hubo ciertas disposiciones y una de las más importantes es la del Código de Niñez y Adolescencia, que dice que la salud de los menores de edad en Costa Rica es universal. A ningún menor de edad se le puede negar su atención de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica un porcentaje muy alto de los menores de edad tiene papás que no contribuyen al seguro de salud. Entonces, los menores de edad cuyos papás contribuyen al seguro de salud, entonces esos ya están cubiertos directamente por el seguro de salud. Pero ¿qué es lo que pasa si ninguno de tus papás contribuye al seguro de salud? El Estado asume ese pago de la prima del seguro, que es más o menos como 40.000 colones al mes por cada menor de edad. Entonces, de alguna manera, cualquier familia con 3 hijos y que los papás no están en el seguro de salud, el Estado se compromete a pagar 120.000 colones al mes como prima de seguro por cada uno de esos menores de edad. Y En entonces, su plan de salud, don Álvaro, en su plan de salud se habla de gestión inteligente de listas de espera, redes integradas de servicios y mejor uso de datos para reducir tiempos de atención. La gente está pendiente de este tema y así nos lo está haciendo saber. En la práctica, ¿hasta dónde priorizaría aumentar la producción dentro de la caja, extendiendo horarios, mejorando la organización? ¿O hasta dónde estaría dispuesto a contratar servicios externos en hospitales privados financiados con recursos de la caja? sí, volvemos a lo mismo, la pregunta que usted me estaba haciendo al principio. Si vos tenés a la caja
como un seguro de salud y visualizar que está el seguro de salud y está la provisión de servicios hospitalarios que en Costa Rica está muy adentro de la caja, pero en otros países un seguro de salud le puede pagar a terceros sin el más mínimo problema. Además, muchas veces el seguro de salud no tiene del todo provisión de servicios hospitalarios, solamente los paga. ¿Verdad? Es una estructura financiera, casi como ver un banco. Eh, o una aseguradora pura y dura. Ahora, bajo esa lógica, no hay ningún problema en si existe la posibilidad de adquirir servicios privados para resolver una lista de espera, un compromiso, todo bien, pero ahí es donde yo también le digo a la gente cuál va a ser el rol del Estado en todo esto, porque muy cómodo el Estado no le paga a la caja, le causa problemas a la caja, pero como digo yo, bien, hagamos algo, todos los niños no asegurados que vayan a un hospital privado y que después el hospital privado le cobre al Estado, a ver cómo le va. ¿Verdad? Y entonces ahí todo el mundo diría, no, arde Troya, porque evidentemente el Estado no va a pagarle al hospital privado. Exactamente, ese es exactamente el punto. O sea, toda esa deuda que se ha acumulado el Estado hacia la caja es exactamente como si el Estado no le estuviera pagando a los hospitales privados que atienden niños no cubiertos por la caja, en función de, digamos, cumplir con la disposición del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, doña Amelia, aquí hay que entender que tiene que haber una responsabilidad asumida por el Estado, si usted lo prefiere, entendidos como el gobierno central y el Ministerio de Hacienda, de si la ley tiene ciertas disposiciones de atención universal, por ejemplo, a los niños, a los menores de edad, se cumple y punto. O si no, que salga el presidente Chávez, que salga el ministro de Hacienda y nos diga a los costarricenses, mire, yo no creo en la salud universal de los niños, que nos lo diga, que por lo menos tengan los pantalones para decirlo, pero lo que no se vale es este juego de la caja está quebrada, no voy a pagar, no tenemos dinero, no, 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 no. Usted sí tiene que asumir una responsabilidad hacia la población costarricense de una disposición legal con la que yo estoy completamente de acuerdo. Yo sí creo que los menores de edad en Costa Rica merecen y deben tener atención universal de salud, punto. ¿Verdad? Y ahí es donde yo sí siento que hay un juego de chapas donde la gente no entiende muy bien qué es, y es esto es un montón de niños no están asegurados por sus papás y los asegura el Estado. Ahora, ¿quién va a proveer ese servicio? Ahí es una muy buena pregunta la suya. Podríamos hacerlo con una provisión de servicio privado, maravilloso. Si existe esa posibilidad, hagámoslo, pero tiene que existir en el contexto de un muy buen análisis técnico de cuál es el costo de esa provisión privada, porque si el juego es hagamos colapsar a la caja para que en teoría el sector privado lo absorba, es un juego muy peligroso, doña Amelia. En algún momento habían hecho los cálculos. La caja tiene 29 hospitales. Los hospitales privados son varios. Pero si usted, no sé si usted ha ido recientemente a un hospital privado, doña Amelia, pero cuando uno va a un hospital privado, no es como que está vacío. Yo por lo menos cuando voy siempre están llenos de gente. Los hospitales privados no están vacíos, tienen mucha gente. Por dicha, me alegra mucho que todos esos hospitales privados tengan demanda y que la gente tenga la opción de ir y consumir, digamos, los servicios de los hospitales privados. Pero entonces tampoco es realista una idea de cómo imaginarse que los hospitales privados están vacíos y que todo ese exceso de gente en la caja puede simplemente ir a los hospitales privados. No, nosotros tenemos que expandir la capacidad de todo el sistema público y privado. Y ahí sí, cuando nosotros hablamos de un sistema fragmentado de salud, la gente a veces piensa solo en la caja, pero no. Un sistema fragmentado de salud tiene mucho que ver con la rectoría del Ministerio de Salud, de que el Ministerio de Salud durante muchos años le ha costado articular bien, ver el sistema de salud como un todo, la parte privada, la parte pública y cuáles son las necesidades de la población de cara a ambas partes del sistema. Entonces, de hecho, el ejemplo que siempre doy es mucho del faltante de especialistas se debe a que la caja es la que entrena a los especialistas y durante muchísimos años la caja definía cuántos especialistas le faltaban a la caja. Entonces, por ejemplo, a la caja le faltan 6 oftalmólogos. Perfecto. Entonces se pone a entrenar 6 oftalmólogos.
pero el Ministerio de Salud no hace la revisión de, hey, sí, usted caja necesita 6 oftalmólogos, pero el país necesita 9. Entonces, ¿qué pasa? La caja entrena 6, abre 6 plazas de oftalmología y resulta que al poco tiempo se van 3 de los oftalmólogos para el sector privado. Porque claro, donde uno tiene una necesidad de 9 y la caja entrenó 6, 3 de ellos se te van al sector privado y la caja queda con los 3 de los 6 y nos queda un hueco de 3. Y eso se debe a que la entidad superior de rectoría, que era el Ministerio de Salud, no hizo bien su trabajo de revisar cuál era la necesidad nacional de médicos, no la necesidad de la caja de médicos, no es la misma cosa. ¿Verdad? Y entonces cuando uno entiende estos desfases de rectoría versus gestión, también eso explica por qué se agrava la gestión. Ahora, efectivamente, si al menos a nivel nacional tenemos esta capacidad de provisión privada, pues de todas las formas que podamos, deberíamos de aprovecharla, porque lo más ingrato es tener tantísima necesidad a nivel de listas de espera y tener recursos ociosos en la parte privada. Ahí era donde yo le había puesto una prioridad altísima al sistema ERP, el ERP-SAP, ¿verdad? El sistema de gestión integral de la capacidad administrativa de la caja, de determinar costos, de modernizar el modelo de costos. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido es cuando yo estaba en la caja y yo le empecé a explicar todo esto del ERP a don Rodrigo. Él se quedó, pero ¿cuánto vas a durar implementándolo? Yo, don Rodrigo, implementándolo en tiempo récord y haciéndolo muy ordenado, estaremos terminando a principios del 2025, pero yo me comprometo a que está bien hecho y terminado en el 2025. Me dijo, demasiado tiempo. Y yo, don Rodrigo, entiéndame, la caja son 62.000 personas. Solo en la gestión administrativa de este sistema hay que entrenar más de 6.000 personas. ¿Verdad? Y entonces va a ser una gestión muy, muy compleja y si sale mal va a ser realmente un gran problema. Y bueno, salió mal, como ha trascendido los últimos días, porque en vez de haber respetado lo complejo que era el sistema, mi sucesora Marta Esquivel, que ahora por cierto va en primer lugar por Heredia, premiada, ¿verdad? Pues entonces resulta que ella se abocó a llevar todo el sistema, que era complicadísimo, porque era integrar más de 30 sistemas informáticos y quitó toda la estructura técnica. Y bueno, yo sí creo que hay que endilgarle una responsabilidad política directa a doña Marta Esquivel, además de todos los demás daños que causó en la caja. Este en particular es muy frustrante porque era un sistema que había que respetar mucho en su complejidad y yo vi que desde el presidente Chávez y evidentemente doña Marta no hubo un respeto por lo complejo que es implementar un sistema que involucra 29 hospitales, más de 1.000 EBAE, más de 60.000 personas, ¿verdad? Y cuando la gente no ve lo complejos que son los sistemas y no va con la cautela que eso requiere, pues pasa lo que pasa, una mala implementación del sistema. Don Álvaro, usted fue superintendente general de pensiones y en su programa de gobierno reconoce que el régimen de invalidez, vejez y muerte enfrenta presiones de sostenibilidad, proponiendo un paquete de medidas para garantizarlo a largo plazo. Hablemosle ahorita a los jóvenes de 25 años que nos escuchan y que sienten que les roban la cuota cada mes. ¿Usted les garantiza que van a tener pensión o va a tener que subir la edad de retiro a los 70 años en su gobierno? Usted tiene la autoridad técnica para poder darle al país en este momento una respuesta dura, pero real. Y claro, vamos a ver, aquí la gran ventaja que tenemos es que a diferencia de la mayoría de países, por ejemplo, un Chile, que tiene años de años de años hablando de una reforma fiscal y nunca la hacen. En Costa Rica, como diríamos, comiendo callado, hicimos reformas muy profundas a nuestro sistema de pensiones desde los 90. Algunos tal vez de manera muy grosera para los gremios, por ejemplo, la reforma que se hizo en los 90 en el magisterio, pero entonces ahora el régimen de pensiones del magisterio está muy sano, es nuevo. En cambio, el viejo sí es un gasto fiscal enorme, pero el nuevo está muy sano.
en la reforma que le hicimos al Poder Judicial, que en la que yo participé, cerramos una brecha actuarial de 9.000 millones de dólares. Bueno, no fueron pesetas, fueron 9.000 millones de dólares de cierre de brecha actuarial. Y podríamos seguir, digamos, básicamente, por ejemplo, en los 90 los diputados todavía se pensionaban. Hoy en día no lo hacen. Un diputado sale y no tiene pensión. Hemos ido cerrando un montón de las groserías que existían en el sistema de pensiones, de los abusos, si quiere le ponemos pensiones de lujo, hemos ido cerrando todos los portillos que habían para que existieran pensiones de lujo. Y no estoy diciendo que todas las que habían en el pasado lo eran, pero sí la mayoría pertenecía a sistemas que no eran viables financieramente ni actuarialmente. Ok, entonces dicho eso, y sí hemos hecho la reforma, y hasta en el mismo IUM, cuando incluí la Ley de Protección del Trabajador y el BOP, nosotros pasamos de ser un país donde el trabajador promedio en 1999 ahorraba 7,5% de su salario. Hoy está ahorrando 15,34%. Estamos ahorrando el doble que hace 25 años. Entonces, la sostenibilidad actuarial del régimen mejoró muchísimo, porque evidentemente si estamos ahorrando el doble, pues se cerró mucho la brecha. El haber tomado esas decisiones responsables de subir mucho la tasa de ahorro durante estos años nos permite, digamos, tener una claridad de que al menos en mi gobierno, ciertamente por lo menos por unos 10 años más, no será necesario subir la edad de retiro oficial. De los 65 años no es necesario subirla. ¿Verdad? Y entonces a partir de ahí la pregunta sí es, bueno, entonces, ¿cuáles ajustes en el margen hay que seguir haciendo? Yo lo que estimo es que hay que seguir dejando que se complete lo pactado desde el Acuerdo Nacional del 2017, que concluye, si recuerdo bien, en el 2029. En el 2029 termina ese proceso, entonces sí habría que tener un diálogo nacional de pensiones de nuevo en estos años, de aquí al 2029, para ver cuál es la siguiente fase de ajustes hasta el 2040. Pero la ventaja que veo yo, de nuevo, doña Amelia, a ver, lo que uno puede decir es, sí va a haber pensión. La pensión tal vez menos generosa de lo que se acostumbró con nuestros padres y nuestros abuelos, pero mucho más creíble, mucho más sostenible en el tiempo. Y a ver, y hay un cambio importante en la dinámica. A ver, nuestros padres y nuestros abuelos posiblemente estaban en una Costa Rica más pobre, tenían muchos más hijos, había una presión por construir más el país. Hoy en día pues ya vivimos en ese país que ellos construyeron y nos toca, digamos, mantenernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso implica, digamos, una relación más directa entre lo que ahorramos y lo que vamos a recibir, pero no significa que tengas que recibir menos. En cualquier caso, mi principal preocupación, doña Amelia, no es tanto los que contribuyen. Yo sé que ya estamos a tiro de piedra, como digo yo, unos ajustes más y ya queda bien encuadrado el sistema para los que contribuyen. A mí los que me preocupan son los que no contribuyen. Y somos un país con tasas de informalidad muy alta, somos un país con una tasa de participación laboral muy baja, casi que la más baja del continente, y especialmente en las mujeres es muy baja. Entonces necesitamos estudiar cómo hacemos para que más gente participe en la fuerza laboral sin que sea coercitivo, ¿ah? Sino más bien que la gente le haga ilusión trabajar, que haya muchos trabajos dignos para que la gente se involucre, que haya menos opciones de caer en el crimen organizado. Y es que al final las dos cosas están ligadas, doña Medio. Usted me pregunta por pensiones, pero al final pensiones es simplemente el último evento de una vida laboral. Y Así entonces, es. si las vidas laborales son formales, con buenos salarios, con, digamos, todos los elementos que la gente espera, entonces el tema de pensiones está casi resuelto. El gran problema lo tenemos si la gente sigue no participando en la fuerza laboral o participando de manera informal. Y esas son las brechas que hay que cerrar. Aquí dice una de las personas, ahorita más tarde le leo las otras, sabe muchísimo este señor. Ofrece casi una clase a cada una de tus preguntas.
Explica muy bien. Yo lo único que quiero, don Álvaro, es que nos dé tiempo en esta hora de poder contestar casi un número igual de preguntas, entendiendo que son preguntas que comprenden una respuesta también importante, ¿verdad? Que hay que explicar y que puede resultar complicada por lo que usted se toma el tiempo de explicar. Ahora sí, voy. El ROP ha sufrido minusvalías recientes por la volatilidad de los mercados internacionales. Se habla mucho de usar esos fondos para obra pública, carretera, energía, pero los vehículos financieros son escasos. ¿Cuál es su posición? Porque inclusive en este momento se está hablando de entregar el ROP a a los pensionados y hay una posición importante, muy importante en la Asamblea en número que estaría de acuerdo. ¿Qué cambios, diría usted, se necesitan para que las operadoras puedan financiar infraestructura nacional con rendimientos competitivos y riesgo controlado? Sí, como siempre hemos hablado, es un tema, y usted ya lo adelantó, es un tema de títulos, valores. Como le explico yo a la gente, a ver, con mucho gusto uno podría hablar, qué sé yo, de comprar las carreteras para que las manejen los sistemas de pensiones, pero desde el punto de vista financiero, pero ¿qué es lo que pasa? Usted agarra una carretera como, no sé, desde Liberia hasta Barranca. Y es una carretera que si tuviera un peaje, entonces la gente del peaje podría agarrarse esos recursos de ese peaje, titularizarlo, y entonces que un fondo de pensiones compre ese título y entonces adquiera el compromiso, una operadora en la carretera, de estar reparando la carretera, dándole mantenimiento, ampliándola si es necesario, mejorándola lo que corresponda. Pero ¿qué es lo que pasa? No existe ese peaje. Y como casi no existen peajes y en los que hay son peajes relativamente bajos, entonces la titularización se vuelve poco viable financieramente. ¿Verdad? Que era un poco lo que pasó en aquella discusión de la Ruta 1 entre San José y San Ramón. ¿Verdad? Que se hablaba de un peaje de, no sé, creo que eran casi más de casi 2.000 colones, una cosa así, o casi 3.000. Y entonces esos peajes suenan carísimos, pero que me dan mantener una carretera muy cara, mantenerla en muy buen estado, de muy buena calidad, bien pintada, bien iluminada, etcétera. Y para que alguien la compre de afuera o adentro, pues entonces tiene que tener ese equilibrio financiero. Si no, lo que va a pasar es que los fondos de pensiones le tienen que dar esencialmente un cheque en blanco al MOP. Pero creo que ninguno de nosotros quiere que nuestra pensión se convierta en un cheque en blanco al MOP. Entonces, efectivamente, aquí el tema medular es cuál es el contrato, cuál es el título valor que vamos a estructurar para que un fondo de pensiones pueda adquirirlo, porque, y esto me lo decían siempre los expertos internacionales, lo que importa no es el activo subyacente es, no importa la carretera, el puerto, el aeropuerto, lo que importa es el contrato, porque el contrato es el que protege digamos, la cuestión fiduciaria del pensionado. O sea, el pensionado entregó su dinero, ¿cómo está seguro de que va a recuperar ese dinero? Eso se define a nivel contractual, a nivel del título valor que relaciona los ingresos de ese puerto, de ese aeropuerto, de esa carretera con el dinero que dio el pensionado. Y esa es la parte que ha costado muchísimo en Costa Rica. Nosotros sí creemos que un modelo donde cambiemos las alianzas público-privadas, hay una ley en curso en la Asamblea, cambiemos la expropiación de las carreteras, cambiemos la contratación pública y, sobre todo, en mi criterio, dos cosas más. Uno, la creación de un fondo de infraestructura nacional modelado en el concepto de un fondo soberano y, además, reformas importantes en la ley de mercado de valores para facilitar la titularización. Ese combo podría abrir la llave a lo que yo llamo el problema de oferta, porque no es un problema de demanda. Los fondos de pensiones sí demandan poder comprar títulos de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, de infraestructura hídrica. Ellos felices de comprar eso y financiar la infraestructura costarricense. La demanda está, lo que no está en la oferta.
y menos va a estar la oferta. Sí, como en el actual gobierno se cancelan los grandes proyectos. Imaginemos que el actual gobierno, en vez de haber cancelado Orosi 2, que es el que va a dar agua a toda la gran área metropolitana, hubiera titularizado. Y a partir de titularizar Orosi 2, entonces de repente los fondos de pensiones hubieran dicho, bueno, yo veo que Orosi 2 en algún momento va a generar un flujo de ingresos por la venta de agua. Y entonces a partir de ahí recuperan el dinero. Pero nada de eso está pasando. Más bien, prácticamente todos los proyectos de infraestructura están paralizados. Y no es por la parte de financiamiento, es por decisiones del gobierno actual. ¿A favor o en contra de que se entregue el ROP a los pensionados? Yo lo que he dicho es, vean, en el pasado, bajo ciertas condiciones, siempre hemos entregado el VOP, bajo condiciones de enfermedad terminal, bajo condiciones de que el monto del VOP era muy bajo, o sea, lo hemos ido estructurando. La lectura que he tenido en estos tiempos, doña Amelia, es que lo que nos pasó fue que la actual administración ha dado un aire de desconfianza a todo el sistema. Y esto es como cuando alguien dice que un banco está quebrado. Pero todo el mundo se pone nervioso, no solo con el banco que dijeron que estaba quebrado, sino con todos los bancos. El presidente de la República dijo un montón de veces que la caja estaba quebrada. Era mentira, pero lo dijo un montón de veces y creó un clima de desconfianza que ahora golpeó no solo a la caja, sino que ha golpeado a todo el régimen, incluyendo al régimen de pensiones complementarias, el VOP. Y lo que creo que tenemos que hacer políticamente es entrar en un diálogo nacional para recuperar la confianza. Si en el marco de ese diálogo hay que entregar una parte del VOP, creo que lo deberíamos de hacer. Me duele mucho desde el punto de vista de que creo que el VOP es más conveniente que la gente lo reciba como pensión, pero a mí me preocupa que cuando vos tenés este populismo y estos discursos de que todo está quebrado, nada funciona, la gente dice, "Ey, si nada funciona, démelo a mí". ¿Verdad? Y por eso esos discursos irresponsables hay que castigarlos políticamente. Y por eso estoy yo aquí diciendo, pero no, 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 hay que recuperar la confianza en el sistema y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que la gente recupere la confianza en su sistema de salud, la confianza en su sistema de educación, la confianza en la seguridad nacional, la confianza en el sistema de pensiones. Tomaremos las medidas que sean necesarias para recobrar la confianza. Ha dicho que conoce muy bien el funcionamiento interno de la caja. Informes de la Contraloría y de la Auditoría de la caja han señalado debilidades en compras, controles, gestión administrativa y muchas informaciones que hemos recibido en los años pasados los costarricenses. La ciudadanía percibe mucha tramitología y poca rendición de cuentas. Hoy usted es candidato de Liberación Nacional, que el partido que ha tenido un rol protagónico en la construcción del modelo actual de seguridad social. ¿Qué le dice a quienes dudan que una persona del Partido Liberación Nacional pueda liderar esta verdadera y urgente reforma de la gestión administrativa de la caja? Bueno, lo primero sería que creo que la última vez que fuimos gobierno, justo recibimos también al seguro de salud en una situación compleja de liquidez financiera y se logró arreglar. Y entonces a partir de ahí, pues sí, ya lo hemos hecho antes. Igual que la última vez que el país tuvo un nivel mucho más bajo de violencia, pues la mitad de lo que es hoy, también era durante un gobierno de Liberación Nacional. O sea, a ver, claro que Liberación Nacional ha cometido errores, pero sí sabemos gobernar, sí sabemos ir aprendiendo de los errores, sí sabemos, y sobre todo este es un valor fundamental, doña Amelia, usted que pertenece al gremio de la prensa, sabemos respetar la libertad de expresión, sabemos respetar las libertades políticas, y entonces en última instancia la gente solo se va enterando o solo va articulando estos problemas que usted está evidenciando a partir de esa libertad de expresión y esa libertad política que hoy en día la actual administración no tiene ningún problema en cercenar mediante mecanismos poco claros como la subasta esta mal hecha que hicieron. Ahora, entrando en materia de la parte de gestión, volvemos a lo mismo. Yo no voy para la caja, yo voy para Zapote. Pero si voy a poner una persona idónea en la caja que tenga la claridad
de que mucho de lo que hay que hacer en la caja no viene de la parte financiera. La caja sí tiene plata y para ciertas cosas sí hay recurso humano para resolver los problemas, particularmente los EBAI. Los EBAI sí se pueden hacer sin el más mínimo problema. Los 400 que faltan, toma años hacerlo, 4 o 5 años, pero se pueden hacer los 400 EBAI que faltan. El tema de la gestión general, eso era con el RPSAP. Y eso, ahí sí mejora mucho la gestión porque cuando vos tenés todos los 32 sistemas de la caja integrados, podés visualizar muy rápido los focos de exceso de gasto. Vos podés muy rápido decir, mira qué raro, este hospital regional tiene 25% más de costo que este otro. ¿Por qué? Y ahí empezás a ver qué es lo que está gestionándose mal ahí, por qué para la misma cantidad de procedimientos están usando más medicamentos, están usando más insumos, están usando más horas extra, qué es lo que está mal gestionado ahí. Y entonces a partir de ahí lo empezás a consolidar. Hoy en día obtener esa información es posible, pero consume mucho tiempo. O sea, sentarse a hacer un estudio de costos, hospital por hospital, procedimiento por procedimiento, es básicamente, consume tanto tiempo que no se puede, solo lo puedes ir haciendo selectivo. Entonces, ¿qué es la virtud de un sistema donde está todo integrado? Que automáticamente lo ves y automáticamente puedes construir un modelo de costo moderno y ver quién es el que se te desvía de ese modelo de costo. Y eso es lo que en buena teoría ayudaría a empezar a, digamos, mejorar la gestión de todo el sistema. Dicho eso, reitero, el caso de los CEBAI no es solo un caso de gestión, es un caso de hipersaturación del sistema. Un sistema que debería tener casi 1.500 CEBAI tiene con costo 1.100. Así no hay sistema que aguante, por mejor que gestione ese EBAI, ¿verdad? Eso no se puede. Si un EBAI que tenía que atender 3.500 personas está atendiendo 7.000, el jefe de ese EBAI, por más magia que haga, no va a dar, ¿verdad? No hay forma. Entonces, eso es lo que hay que internalizar, que hay partes del sistema que es sistémico, no es resuelva la gestión de esta cosa puntual. Nos quedan temas muy importantes. Uno de ellos es el tema del talento humano, de las políticas para retener personal médico, de la renuncia de los especialistas, del tema del empleo público que impulsa un salario global que en la práctica desincentiva a las subespecialidades de la caja, que ese es todo un tema por sí mismo. Pero el tiempo se nos acaba. También tenemos una Ujú. pregunta que le quiero hacer antes de hacerle la pregunta final. ¿Cómo destrabar el tema cartel licitatorio actual para evitar que las adendas y las apelaciones se sigan postergando obras por 10 años o más? Ejemplo, el Hospital de Cartago. ¿Es un problema de incompetencia en la gerencia de infraestructura o hay una directriz tácita de subejecución para maquillar cifras fiscales? Qué buenas preguntas. Yo diría, tal vez en el caso del Hospital de Cartago, me parece que es uno de esos casos raros donde más bien ha sido muy evidente que la voluntad política de no construir el hospital es del gobierno central, particularmente el presidente Chávez y de doña Marta Esquivel en su momento, que ellos movieron cielo y tierra para que ese hospital no se construyera, a pesar de que a lo interno de la caja y en la sociedad civil cartaginesa sí había mucha voluntad y mucha presión para que sí se construyera. Entonces, creo que ese es un caso bastante especial. Aparte, Pero el, ajá, pero el cartel pero digamos licitatorio que separemos eso porque es bastante particular. Otros casos, pues sí, creo que hay problemas de gestión de, de la ley de contratación pública, efectivamente, muchas apelaciones, mucho juego de mandar un cartel donde las características permiten que alguien concurse a un monto muy bajo y después gane y después apelan y que, no, que es ruinoso, que no es ruinoso. Toda esa discusión es una de las razones por las que hemos hablado de que hay que darle otra revisada a la ley de contratación pública, que me parece que aún dejó muchos espacios para ese tipo de juegos
Ahora mucho menos que antes, o sea, era peor con la ley anterior, pero todavía falta. Pero creo que vamos aprendiendo. Me parece que a la gente se le acabó la paciencia con esos juegos y eso es bueno, ¿no? Porque también no todo puede ser como lo legal o lo administrativo, también tiene que ser el rechazo social a ese tipo de elementos. Entonces, eso para hablar de ese tema. El otro tema, el de los escalafones salariales. Yo lo que le digo a la gente es, no, no todo era un tema de salario global. A ver, desde la perspectiva de una cultura política, de una cultura administrativa y de recursos humanos acostumbrada al salario base con plus, pues si la transición a un salario global resultó un poco violenta. Pero retener a los especialistas solo requería más imaginación con los escalafones salariales. Y lo peor es, yo fui y se lo hablé a Laura Fernández. Laura Fernández como ministra de Planificación, recuerde que fuimos contemporáneos, ella como ministra de Planificación y yo como presidente de la Caja, y ella era la jefa de la Dirección General de Servicio Civil, que en aquel entonces estaba liderada por el señor Chan, que entiendo que ya falleció. Ellos dos, yo me senté con ellos y yo les dije, vean, si ustedes simplemente aplican el escalafón salarial como está, nos van a causar un problema enorme en la caja. Por favor, empiecen a diseñar un sistema de escalafón salarial bifurcado. ¿Qué significa bifurcado? Yo sé que casi se nos acaba el tiempo, pero muy rápido. La bifurcación es, hoy en día, un médico uno sube a médico 2 y para subir a médico 3 tiene que convertirse en jefe. Entonces, la mayoría de los médicos que quieren crecer se convierten de buen médico a mal jefe. Tal vez ni siquiera querían ser jefe, pero para poder seguir creciendo se mueven al modelo de jefatura. En los sistemas bifurcados, usted permite que un médico 2 escoja dos maneras de convertirse en médico 3. Se puede convertir en médico jefe o se convierte en un médico subespecializado o con ciertas características que el sistema considera deseable y puede seguir creciendo en ese modelo bifurcado. Esto es muy común en otros países. Aquí casi no lo tenemos. Si hay instancia, el Banco Central lo tiene, pero casi no hay en ningún lado el modelo bifurcado, donde vos permitís que un muy buen técnico, un técnico muy especializado, gane igual o mejor que los jefes, te permite retener personal especializado sin necesidad de crear 50 jefaturas que no son necesarias. Puedes mantener poquitas jefaturas y el personal especializado lo retenés con el modelo bifurcado. Entonces, esto era el modelo que le propuse a doña Laura y al señor Chan en ese momento. ¿Por qué no quisieron implementarlo y nos dejaron entrampados en esta lógica del salario global con los escalafones salariales antiguos? No lo entiendo, de verdad, doña Media, no lo entiendo, porque yo les planteé esta solución alterna hace casi 4 años. Entonces a mí se me da cólera que digamos ahora haya un discurso, es que no se podía por el salario. No, 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 no. Es falta de imaginación, doña Amelia. Usted lo hablaba ahora al puro principio. Falta de cintura política. Falta de decir, ok, tengo esta dinámica y hay esta solución alterna que me permite llegar a los objetivos de poder formar y retener personal muy especializado en la función pública, llámese médico especialista, llámese experto en aguas en el AIA, llámese experto en salud animal en el SENASA, ¿verdad? Lo que sea, pero poder retener ese personal muy especializado que cuando no lo tenés, se te traba todo el aparato estatal. En el debate público sobre la caja hay voces que piden recortes drásticos, otras que impulsan una mayor participación del sector privado y otras que defienden el status quo. Usted es un técnico de seguridad social y así se presenta, además de ser una persona con discapacidad auditiva que ha dicho que eso le ha obligado a escuchar distinto. Desde esa experiencia personal y técnica, ¿qué está escuchando usted sobre la salud de los costarricenses, sobre la caja, sobre mejorar esa salud que los demás candidatos no parecen oír? Bueno, no me atrevería a afirmar nada de los demás candidatos, quedémonos con qué he escuchado yo. Yo lo que he escuchado es que este es un país con un inmenso potencial, más allá de la caja o el Ministerio de Salud o los hospitales privados, un inmenso potencial
de tomar las ciencias de la vida, ¿verdad? Como el motor de desarrollo económico del país, ¿verdad? Y nosotros tenemos ya una articulación donde tenemos empresas farmacéuticas, tenemos empresas de insumos médicos, tenemos empresas de provisión de servicios de salud. Podemos articular todo eso e ir subiendo en la cadena de valor. Por ejemplo, para tener empresas de investigación y desarrollo biotecnológico, podemos ser un país como Dinamarca en la pura frontera del desarrollo de prótesis. Por ejemplo, Dinamarca produce mis audífonos y son productos de muy alto valor agregado. Y entonces podemos irnos moviendo hacia esa frontera de cada vez más ser los que producimos insumos médicos de muy alta calidad, productos farmacéuticos de muy alta calidad, clase mundial, toda una serie de elementos y ahí la caja en el centro, como una pieza, un ancla de provisión de servicios públicos que le garantiza un mínimo de calidad a toda la población, pero a partir de ahí poder trepar hacia muy alto valor agregado. Esa es la Costa Rica con la que yo sueño, una en la que el sector privado bien engarzado a la caja, puede más bien ser un potentísimo motor de desarrollo, como lo es en otros países. Esa es la visión global y yo he estado escuchando tanto al sector público como al sector privado y todos coincidimos, esto sí se puede, doña Amelia, pero tenemos que ponernos serios, tenemos que trabajar juntos, tenemos que construir confianza y caminar. Después de toda esta experiencia que ha tenido ya en el campo político, etcétera, ¿cuál cree usted que es su característica más determinante para liderar una reforma de la Caja Costarricense del Seguro Social? Mm, qué buena pregunta. Pensaría que porque no tengo, ¿cómo diríamos? No tengo intereses, solo tengo el bienestar de la población en mente. Entonces me resulta relativamente fácil construir soluciones pragmáticas que genuinamente estén pensadas desde lo técnico y no desde lo político necesariamente. La decisión política final viene de escuchar a todas las partes. Y a mí sí se me da bastante fácil eso de sentarme con todas las partes, como no me debo a ninguna, realmente. Solamente quiero lo mejor para la población en general y que haya esa construcción de dignidad de todas las partes, ¿ya? No puede ser que al funcionario de la caja, que no tiene la culpa, un sistema a veces disfuncional, lo traten mal. No puede ser que al paciente lo traten mal. O sea, en general, como que mi principio básico, ya que usted me pregunta, el diferenciador, es que no debe haber crueldad. Debe imperar el buen trato, debe imperar el respeto, debe imperar la valoración del otro en su dignidad. Y esa es mi lucha. Eso es lo que yo creo que debe ser lo fundamental en un espacio así. Le doy otro ejemplo. La gente que le paga la caja. Yo siempre estuve en desacuerdo con esa manera de atosigar a ciertas personas, decirles que deben pagar deudas hasta 10 años para atrás y la persona sintiéndose avergonzada, sintiéndose como un delincuente y tal vez nunca tuvo la intención de quedar en una situación así, solo quería estar bien y cumpliendo formalmente con la caja. Pero entonces la dignidad de todas las personas para mí debe ser el centro de todas estas conversaciones y yo sí me considero una persona muy consistente en estar visualizando esa dignidad y luchar por ella. Muchas gracias a don Álvaro Gracias. por haber estado conversando con nosotros, don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Una cosa sí me queda muy clara, que conocimos más de la caja los costarricenses y eso es importante. Así que gracias, don Álvaro, por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y hablarnos de la caja costarricense del Seguro Social. Gracias, muy feliz día. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos hoy. Hasta luego. Lindo día.